Y ayer se conocieron encuestas de la encuestadora 3.0 y también de la sastrería, eh, que marcan y exhiben un inédito nivel de deterioro en la evaluación del gobierno. Y después también 3.0, que midió la confesión de Españolo y que ante la pregunta, ¿son audios que reflejan hechos graves de corrupción en el gobierno? El 62,5% responde afirmativamente. ¿Mm? El 62,5% responde que son audios que reflejan hechos graves de corrupción en el gobierno. Cuando van a ver, según el voto de octubre del 2023, el 25,7% de los votantes de Milei afirma lo mismo, que son audios que reflejan hechos graves de corrupción en el gobierno. Y de los votantes de Patricia Bullrich, el 34,2% afirma que son audios que reflejan hechos graves de corrupción en el gobierno. Estamos en comunicación ahora con Gonzalo Taboada, él es politólogo, integrante de la Sastrería, ¿no? Es la consultora de Raúl Timerman. ¿Qué tal, Gonzalo? Buen día. Gato, ¿cómo estás? Buen día, un gusto. Bueno, bueno, a ver, nos interesa mucho esta evaluación que ustedes han realizado ayer, que muestra que por primera vez el presidente está a la baja y con una alta imagen negativa, ¿no? Sí, efectivamente, ayer en la sastrería se presentó el gran trabajo de Sheila Bilker, donde un poco mostramos las esquirlas que genera todo este caso. Partimos desde el hecho del conocimiento del caso. En muy poco tiempo se logró un pleno conocimiento. 8 de cada 10 se enteraron del caso, saben de qué se trata. En opinión pública, 80% de conocimiento se considera pleno conocimiento, así que podemos decir que hay pleno conocimiento del caso Spagnuolo en la opinión pública. Y después también entender que esto no es solamente un hecho aislado, sino que viene a ser una sucesión de hechos que cobran sentido a partir de lo de Spagnuolo. El comienzo de este deterioro es el caso Libra en febrero de este año, donde empieza a haber una duda respecto a la posibilidad de corrupción en este gobierno, que luego a partir de julio, con toda la discusión de vetos y esta concepción de crueldad del gobierno vinculada a tema vetos en jubilaciones, a discapacidad o a lo del Garrahan, termina también empezando a un caldo de cultivo de esa opinión pública que termina de confirmarse con lo de la coima y el 3% de Carina. Toda esa sucesión de hechos logra este número que vos decías recién, de más de un 60% de los argentinos diciendo hay corrupción en este gobierno. Y ese 60% también es vinculado con quién es responsable. En esta asimilación entre Karina Milei y Javier Milei, que ha sido parte de la cuestión enunciativa del mismo presidente, termina generando que hoy por hoy haya más del 60% de argentinos que digan que hay corrupción y un 58% que diga que el responsable es Javier Milei. En términos ¿Qué de la hermana porcentaje de Karina dice, Milei, qué porcentaje dice 50, que Javier Milei es el responsable? 58%. En el caso, cuando se pregunta por Karina Milei, suma unos 3 puntos más, un 61%, pero si te das cuenta, ahí no hay diferencias entre Karina y Javier. Claro. Son responsables Y sí. para la mayoría de la opinión Y pública. bueno, es que Y en son esto que vos, responsables, ¿no? Es que son los responsables. total, Está bien. y cuando vos decías de los votos, o sea, de que uno de cada 4 que votaron a Milei considera que hay corrupción y uno de cada 3 que votaron a Bullrich en octubre del 23 considera que hay corrupción, si haces los cálculos, eso te da 15 puntos. Milei puede haber perdido cerca de 15 puntos de los 55-56 que logró en el balotaje. Ujú, ujú. Y esto se Eso puede trasladar ahora, 7 de septiembre, que hay que remarcar, ¿no? 7 de septiembre, la elección en la provincia de Buenos Aires, primer turno. ¿Esto se podrá trasladar, crees vos, y con todos los hechos que están ocurriendo? y es muy poco tiempo para que el gobierno pueda recuperarse. Claro, Pensá Gato, que sí. en Libra, en febrero del año pasado, cuando fueron los vetos a jubilaciones y universidades,
El gobierno logró recuperar el apoyo relativamente rápido, en un mes. Cuando fue lo de Libra, le tomó 3 meses recuperarse, porque el apoyo, como menciona Gila, el apoyo a Milei se va ablandando. Ujú. Entendido que hoy por hoy tenés un caso donde tenés la gran crisis del gobierno de Javier Milei, es difícil pensar que se pueda llegar a recuperar en 2 semanas, con el 7 de septiembre por delante, y por delante después tenés las elecciones del 26 de octubre, que también van a estar influidas por el resultado del 7 de Sí. octubre. Es decir Entonces, que, del 7 de septiembre. Gonzalo, este hecho de la confesión de Españolo con todo la divulgación de cómo era el esquema de corrupción dentro del gobierno, ha calado no solamente en todos los argentinos, sino ha calado y ha penetrado en los núcleos duros de la Libertad Avanza y del PRO. Sí, 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 digamos, en 7 semanas, entre el 10 de julio y estos días, la aprobación de la gestión pasó de 51% aproximadamente a 40%. Opa. Por primera vez cae con esa magnitud la aprobación de gestión, y por primera vez también está vinculada con la imagen de Milei. En el caso Libra había caído la imagen de gestión, que luego después recupera, pero no había caído la imagen de Javier Milei, del presidente. Ujú. En este caso no hay diferencia, cae la imagen de gestión y también cae la imagen del presidente Milei. Gonzalo, Mariel Sac, te consultora. Yo vengo siguiendo bastante los trabajos de la sastrería, las explicaciones incluso y las lecturas de Sheila Bilker. No se veía un episodio como este, o no se advertía que pudiera haber un episodio como este en el horizonte de la Libertad Avanza. Sin embargo, siempre Raúl Timerman habla de la posibilidad de aparición de cisnes negros. ¿Este es un cisne negro y lo comparás con algún otro hecho histórico en la política argentina? ¿Cómo estás, Ariel? Mirá, Cisne Negro obviamente que es una figura cuando surge algo inesperado, y en este caso se puede hablar de Cisne Negro. Pero me gusta más otro concepto que viene usando Raúl Timerman, que es la asociación de Karina como la kriptonita de Milei. Ah, No hay mira. Ah, eso posibilidad está bueno, ¿eh? de, no hay posibilidad de disociar a Karina de Javier. Son siameses políticos. Y se entiende perfectamente que Javier no va a soltar a Karina por todo lo que ha mencionado en múltiples ocasiones. Entonces, si no suelta a Karina, Javier, y Karina es la kriptonita de Milei, eh, muy probablemente este daño pueda llegar a permanecer o hacerse cada vez más importante. Ahí leía esta mañana a un colega, Marcelo Falac, que decía, esto se parece en términos de afectación de la imagen en la foto de Olivos, en el cajón de Herminio. ¿Vos a qué lo homologás? Mirá, si tomamos también el ejemplo del gran trabajo de Sheila, vemos que se compara lo que fue el caso de Olivos, de la foto de Olivos, Ujú. y este, ¿no? Digamos, y ahí se ve que el gobierno del Frente de Todos, de Alberto Fernández, con un piso más chico, digamos, con un piso de un 25, Ujú. 26%, perdió más o menos unos 7 puntos de gente que iba a votar y que Ujú. después dijo no voy a votar al Frente de Todos. En el caso de la Libertad Avanza, esa caída es el doble. Son Claro. 15 puntos que pierde de gente que iba a votar o que consideraba Bueno, votar a la Libertad pero Avanza. aparte, Gonzalo, Sí. perdón, completá, perdón. ¿Y ahora? No, no, que el piso, pero que el tema es que el núcleo duro que tiene Javier Milei es más alto. O sea, Claro, esto es importante sí, porque el núcleo duro de Javier Milei sigue estando alrededor de 32%, que son los que todavía tienen una imagen positiva de Karina. claro. Quien no tiene hoy por hoy una imagen positiva, quien hoy por hoy no tiene imagen negativa de Karina, se puede considerar el núcleo duro de la Libertad Claro. Avanza, y ese número está en 32% Lo que pasa es aproximadamente. que también son hechos que no se pueden comparar, porque la foto, que fue un desatino del momento de la ex primera dama Fabiola Yáñez, en un momento donde no se podían hacer este tipo de reuniones, pero acá estamos hablando de corrupción, de que le meten la mano al erario público, que le sacan a los discapacitados para llevárselo un 3%. Son hechos que no se pueden ni siquiera tener en cuenta uno con otro. Acá estamos hablando de un hecho gravísimo de meter la mano para sacarle a los discapacitados. A ver si entendemos, ¿no? La crueldad en todo sentido, ¿no? Y esta combinación, Gato, que decís de crueldad y Claro, corrupción, sí. es una combinación muy fuerte porque
corrupción se volvió desde Libra, corrupción siempre fue un Sí. tema polisémico que está considerado como privilegios, como robo, como ineficiencia, pero a partir de Libra, y siempre tuvo algún sector antiperonista que lo motorizó como una de las principales preocupaciones. A partir de Libra se suma mucho votante de peronista a considerar la corrupción como un gran problema. Ujú. Y eso termina siendo un gran caldo de cultivo para que hoy por hoy, a partir de lo españolo, la corrupción sea por lejos la principal preocupación, con un Sí, totalmente. 44% de consideración. Totalmente. Bueno, Gonzalo, muchas gracias. Completísimo el trabajo y la percepción pública y cómo está calando. Y es muy bueno que la sociedad tome conciencia y conocimiento y que, bueno, dejen el odio de lado y que vean la realidad. Gracias, abrazo. Muchas gracias, Gato y Ariel. Hasta luego. Abrazo. Bien, anoche, una persona de la intimidad de Milei, que ya no está más con él a su lado, pero que